Hola, el día de hoy vamos a revisar el bloque 4 de Ciencias Sociales, las diferentes interpretaciones científicas del individuo y de la sociedad. Vamos a revisar 4 interpretaciones científicas principales: el materialismo histórico de Carlos Marx, el estructural funcionalismo de Emil Durkheim, la teoría comprensiva de Max Weber y la teoría crítica. En esta última vamos a encontrar a diferentes autores. Vamos a empezar con el materialismo histórico. El materialismo histórico refiere que nuestros motivos individuales o personales al final son sociales. Esta teoría va a enfatizar más la sociedad como la manera en que va a formar el individuo. Dice, el individuo toma decisiones en primera instancia por sus deseos y necesidades, pero en última instancia estos provienen de la clase social donde nació y se formó, en la que aprendió a tener unas ilusiones y deseos rechazando otros. Desde aquí vemos entonces que Carlos Marx refiere que la clase social en donde uno nace y se forma va a definir cuáles son las ilusiones y deseos del individuo. No es que se desprecie el individuo, refiere, y a sus motivaciones personales, solo que ubica que hay algo más detrás de él, que es la sociedad. El individuo aquí es importante, pero para Marx en última instancia se explica por las ideas generales los motivos sociales que aprendió en su principal grupo, que es la clase social. Ahorita vamos a revisar las diferentes clases sociales y cómo forma cada uno de los individuos que pertenecen a cada una. Entonces el comportamiento social se explica por factores materiales, como el dinero y el poder. Estos dos últimos son elementos que se van dando justamente con el surgimiento del capitalismo, en donde se va a buscar libre mercado y quien más tenga capital, que hoy en día podemos entenderlo como adquisición de factores materiales, porque no es sinónimo de, como tal de dinero. Entonces quien tiene más capital, por lo tanto, tiene más poder. Y esos factores materiales son los bienes que necesitamos diariamente para satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación. Entonces, entre más capital se tenga o entre más factores materiales, por ejemplo, los de la clase alta van a tener alimentación no solamente para satisfacer la necesidad básica del hambre, sino también para empezar a satisfacer gustos, lo que llamamos gustos ya más elaborados, que es lo que llamamos, lo que podemos llamar lujos. ¿Cómo define la sociedad el materialismo histórico? Lo define como un conjunto de personas agrupadas en clases sociales que luchan entre sí por el poder y el acceso a bienes materiales. Justamente, y ahorita vamos a revisarlo, las tres clases sociales que existen, alta, media y baja, van a luchar entre ellos para mantener el poder, ya sea para conseguirlo o para mantenerlo. Los de la clase baja van a tratar de acceder a la media, los de la media a la alta, y los de la alta van a tratar de hacer lo posible para que los otros dos no les retienen el poder. ¿Cómo se define el individuo? Se define como un producto histórico y especialmente resultado de la modernización capitalista. En efecto, ser individuo es una condición social que aparece tardíamente en la historia social. ¿Por qué dice que aparece tardíamente en la historia social? Porque antes no se tenía la concepción como tal de individuo. Sí existían las personas, pero el concepto de individuo surge a partir de la modernidad. ¿Por qué surge a partir de la modernidad? Porque aquí dice, el mercado es el motor del individualismo. Pues mientras más distintas sean las personas, los productos y sus técnicas de venta se venden más y viven mejor. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y retomar un poco del fenómeno histórico. Antes de en la etapa precapitalista, que surge después de finalizar la Edad Media, las comunidades se subsistían o satisfacían sus necesidades básicas de una forma de autoconsumo. Es decir,
un grupo, una familia o una comunidad, un pueblo, surtía, por ejemplo, iba a, por, no sé, compraba o adquiría un borrego y ese borrego iba a ser el que alimentaba a toda la comunidad. Si llegaba a sobrar alguna parte del borrego o un poco del borrego, pues usualmente se regalaba a otra comunidad o otra familia, y si no, pues se utilizaba para otros propósitos. Sin embargo, no había como tal la práctica todavía del comercio, ¿no? No se vendía lo que restaba del borrego. Lo que sí existía en aquel tiempo, pues eran los trueques, que eran intercambios de productos usualmente o de servicios, ¿no? Cuando empieza a surgir el capitalismo, entonces lo que sucede es que ahora sí yo voy a empezar a vender un producto o un servicio y obtener una ganancia económica derivada de esta venta, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Lo que sucede es que cuando antes de que se empezara a hacer el comercio una práctica más común, pues en la comunidad había un fenómeno muy interesante de que la comunidad los miembros de la comunidad compartían un mismo ritmo. No había tanto la diferenciación como tal de las personas que involucraba la comunidad. Cuando uno empieza a vender, entonces empieza a alejarse de la comunidad porque su ritmo va a cambiar y también su capital. Entonces uno empieza a vender, empieza a adquirir dinero o empieza a adquirir ganancias y empieza a diferenciarse de la comunidad o del resto del grupo. Esto es lo que vamos a llamar proceso de individuación, porque justamente cuando la persona sale o se distingue, empieza a volverse más individualista y por lo tanto entra dentro de otra clase social. ¿Por qué? Pues por las ganancias que va adquiriendo a partir de su práctica de comerciar. Entonces el mercado, por eso dice, que sustituye poco a poco la base social del individuo, pasando de la comunidad a la clase social. Aquí es donde se da este fenómeno de que el individuo empieza a vender, se diferencia de la comunidad y por lo tanto pasa a la clase social. El individuo cada vez se identifica y siente más pertenencia a una clase social que a la misma comunidad. Ahora, si bien aquí hay que reiterar que no es que el individuo deje de tener esta influencia de parte de su comunidad, sino más bien va a tener otro factor que va a influir en él más allá de lo que es su comunidad. Entonces, cada persona en sociedades de mercado pertenece ahora al grupo de los que venden mucho, de los que venden regular o venden poco. Esto es la clase alta, la clase media y la clase baja. Como la clase social es ahora la nueva fase social de las personas, distintas clases sociales forman distintos individuos. Por ejemplo, en la clase alta, o de los que venden mucho, pues se compone por individuos que han desarrollado sus aptitudes comerciales y por ello exige a sus individuos aprender a competir cada vez más y a darle un sentido comercial a todo. De aquí se deriva la típica, la expresión de que por eso los ricos se hacen cada vez más ricos, porque van compitiendo cada vez más y dan sentido comercial a todo. La clase alta forma a sus individuos para dirigir, competir y manejar empresas. Las habilidades que esta clase necesita forjar en sus individuos están encaminadas a organizar y manejar grupos de trabajo, diseñar y proyectar empresas, operar y administrar dinero, que es educación financiera, y ejercer el poder como individuos, que es liderar o por lo menos delegar responsabilidades. En cambio, la clase que vende regular o la clase media necesita aumentar sus ingresos, por lo que requiere que sus individuos se esfuercen más entre ellos para poder subir ventas, ingresos y clase social. A la vez tienen contacto con la clase que menos vende, la clase baja, y por ello sus individuos se forman entre la competencia para subir y la aceptación de las formas de vida de su clase o trabajo.
y justamente enseña a sus individuos a desarrollar muchas habilidades de competencia, de esfuerzo personal, trabajo intenso, a ahorrar más que manejar el dinero y a coadyuvar el poder más que ejercerlo. Entonces justamente los individuos que se forman dentro de la clase media van a tener este énfasis en el trabajo duro, ¿no? En el trabajo esfuerzo. Pues aquí también surge la expresión de que la cosa es chambear, la cosa es seguir chambeando. Entonces estos tipos de individuos van a esforzarse demasiado, van a poner, entonces van a comprometerse con su trabajo para poder subir ventas. Entonces aquí es donde surge la meritocracia, es decir, que entre más me esfuerzo, más lo voy a lograr, y la realidad en sí es más compleja y es distinta, porque muchas veces por mucho que te esfuerces no logras alcanzar tus metas. Y también va al esfuerzo personal y van a ahorrar más que manejar el dinero. Aquí pues no hay tanto la educación financiera, sino más bien el acumular, pues en esta afán de acumular, pues como se están esforzando para ingresar tener más ingresos, pues una manera aparente de tener mayor ingreso pues es ahorrando, aunque a largo plazo el ahorro pues más bien es pérdida de dinero por la inflación. Y coadyuvar el poder más que ejercerlo justamente pues es seguir las reglas del patrón o seguir las reglas de alguien de la clase alta, más que empezar a él dirigir o delegar. Ahora en la clase baja, o de los que venden menos, pues aceptan que por mucho que trabajen, no subirán. Desarrollen sus individuos más aptitudes de esfuerzo y solidaridad grupal para sobrevivir ahora como clase con menos ingresos, y les enseña qué es la moral, la religión, lo que los motiva para sobrevivir, y ya no tanto la competencia en un mercado donde ganan los grandes vendedores. Enseña a valorar menos el dinero y más la vida vía la moral, religión y educación, a trabajar en grupo y con disciplina, a consumir menos con poco dinero y a aceptar o a criticar el poder. En este contexto de clase, solo unos cuantos individuos se diferencian más de este grupo y luchan por mejorar y cambiar de clase. Y justamente aquí hay mayor solidaridad y no le dan tanto la importancia al capital como tal. No hay tanto esfuerzo, sino nada más para subsistir. Y se van guiando más por la moral, la religión y la educación, porque estos tres elementos van a ser los que van a guiar en tanto qué tiene que hacer o lo que va a hacer para que el individuo de la clase baja empiece a obedecer, que esa es la forma que va a generar estos tipos de individuos dentro de esta clase. Bien, vamos ahora a la teoría estructural del funcionalismo. Esta es una perspectiva fundada por Emilio Durkheim. Aquí también se va a dar énfasis en la sociedad más que en el individuo. Explica la sociedad no con base en las distintas ideas que tienen los individuos en la mente, que les hace tener conductas sociales diversas, sino con base en los comportamientos repetitivos que tienen pese a su diversidad, es decir, patrones de comportamiento, aun con las diferentes intenciones, motivos, intereses, etc. A la vez califica el enfoque adicionalmente como funcionalista, porque todo lo que tiene la sociedad, cada una de sus partes o estructuras, también hablándolo, de las más grandes a las más pequeñas, contribuye al funcionamiento y manutención del sistema social. ¿Cuáles son estos factores? Pues justamente factores económicos, sociales, políticos y culturales, que son partes que funcionan de modo independiente, pero al final con el propósito de mantener la estabilidad del conjunto. Entonces justamente estas estructuras, tanto la economía, lo social, lo político y lo cultural, aunque pareciera que trabajen de modo independiente, una diferente de la otra, al final todos tienen el mismo propósito de mantener el orden social. Estos factores son las estructuras en el sentido de que son independientes del individuo, pues no dependen de sus deseos, fines, valores, etc., sino al contrario, los individuos aceptan y reproducen las metas de la economía, la sociedad, la cultura y la política. Entonces, por ejemplo, el factor económico de una empresa
trabaja de manera independiente de la familia y de la religión, por ejemplo, del Estado. Sin embargo, todas estas estructuras van a ir cumpliendo una meta social global que va a seguir haciendo que funcione como tal el sistema social. Y los individuos, aunque puedan tener valores o intereses distintos a una estructura, pues al final van a reproducir las metas de cada una de estas. Entonces van a asumir las reglas, van a asumir las conductas aceptadas, etc. ¿Cómo se define la sociedad en esta teoría? Se define como un conjunto social cuyas partes o instituciones contribuyen, o estructuras, perdón, contribuyen a la manutención y reproducción del sistema en su conjunto, y en la cual los individuos se comportan siguiendo reglas e instituciones aceptadas. Justamente aquí aparece, la sociedad son varios conjuntos, varias estructuras que van formando todo el sistema social, y los individuos únicamente siguen las reglas y las instituciones aceptadas. Entonces realmente aquí pareciera más como que cada estructura es como una máquina en donde los individuos pues más bien son engranes que al momento de seguir las reglas o de obedecer van haciendo que la máquina social siga funcionando, ¿no? En esta perspectiva, la sociedad y los individuos son mutuamente funcionales. La sociedad dota de un contexto apropiado a las personas para su desarrollo, y el individuo, al hacer propias las metas sociales, ayuda a reproducir el conjunto social. Por ejemplo, en la escuela, que es una institución, una estructura social, esto es muy común, que si un alumno hace la tarea o participa en clase y es acertado, usualmente obtiene un estímulo que es apremiante, ¿no? Ya sea una buena calificación o un elogio o becas, etcétera, ¿no? Que es parte del sistema educativo. Esto hace que el individuo, aunque por mucho que no le interese o no tenga mucho motivación para seguir estudiando, esto lleva a que el individuo siga repitiendo pues subir calificaciones, seguir estudiando, etcétera. Entonces, a la larga, el individuo va a aprender esta conducta siendo adulto, entonces que si se esfuerza lo van a premiar, por ejemplo. Entonces, va a buscar ser funcional, responsable. Las estructuras sociales son vistas como instituciones, son los comportamientos repetitivos que los individuos tenemos. Cada persona, por mucho que tenga valores y motivos diversos, al final decide estudiar y graduarse, conseguir un empleo para adquirir una casa o un auto y ser independiente, llegar al matrimonio, tener hijos, verlos crecer y tener nietos. Entonces, las metas de las grandes instituciones o los fines que se fijan las personas en su vida son muy semejantes. Si yo deseo graduarme es porque el sistema me va a dar un título que me permite un mejor sueldo que los demás no lo tienen. Que los que no lo tienen, perdón, que los que no tienen un título. Entonces justamente por eso vamos a ir adquiriendo este ajuste al sistema, ¿no? O por ejemplo, si simplemente el acta de nacimiento, ¿no? Que actualmente pues tenemos que ajustarnos el acta de nacimiento porque de lo contrario no se reconocen los derechos de un individuo si no se obtiene este documento oficial. El actor central de la sociedad no es el individuo, sino las instituciones y las reglas sociales. ¿Cómo se define el individuo entonces? Como un producto social total y una parte del funcionalismo del todo, como si fuera un engrane de toda la máquina social, ¿no? Lo que les decía hace un rato. Entonces nuestras aparentes ideas, deseos y sentimientos propios pertenecen a nuestro grupo de amigos o a nuestra generación. Las emociones que sentimos las aprendimos en la familia o con los amigos. Para Durkheim, los grupos que nos socializan son los amigos y la familia. Entonces, en estos dos grupos se van a definir bastante los que son los intereses, incluso las emociones que llegamos a sentir
van a surgir a partir de estos dos grandes grupos que van a influenciar justamente nuestras ideas, nuestros deseos y nuestros sentimientos. Muy bien, vamos a la teoría comprensiva. En esta teoría se le da más reconocimiento al individuo que a la sociedad. Las anteriores, del materialismo histórico y la teoría estructural funcionalismo, le dan más énfasis y más relevancia a la sociedad. La teoría comprensiva va a abocarse más al individuo. Entonces Max Weber, que es el fundador de esta teoría, utiliza el concepto de acción social para referirse a los significados que tienen los comportamientos tanto colectivos como individuales y el modo que se convierten en verdaderas experiencias o vivencias para sus actores. Entonces, básicamente la acción social me va a hablar del significado que tiene cierto comportamiento y por lo tanto la experiencia que yo puedo vivir a partir de cierta conducta. Entonces dice la teoría comprensiva, las personas no solo trabajamos, nos casamos o graduamos, sino que cuando lo hacemos son acciones de un significado muy especial para nosotros, que le da sentido a su realización, que nos da motivos para lo que vamos haciendo en la vida. En el mundo entonces justamente no solo somos simples engranes que van repitiendo patrones de conducta, sino también las realizamos porque hay un interés personal de por medio. Y Max Weber hace una diferencia entre las relaciones integrales, que él llama comunidad, y las relaciones profesionales, que es la sociedad. Las relaciones integrales pues son de este tipo de relaciones que son más cercanas, donde hay mucha confianza, donde ya se comparten cosas más personales, etc. Y pues se le llama comunidad. Aquí pueden entrar los amigos y las personas más cercanas, la pareja, la familia, etc. Que son personas que pueden entrar más en esta cercanía. En cambio, las relaciones profesionales tienen que ver más bien con encuentros con personas que me van a ofrecer un servicio o un producto específico, ¿no? Y esto es lo que llama sociedad. Una relación profesional, pues es, por ejemplo, el maestro con los alumnos, ¿no? El tipo de relación que va a haber, pues va a ser de enseñanza y va a tener una función específica. ¿Cuál va a ser la función en esa relación? Pues favorecer el aprendizaje. Una vez que se cumpla esa función, ya no va a haber ningún tipo de relación. Entonces, por eso se llama que es una relación profesional. Ahora, dentro de esta relación profesional, por ejemplo, de la maestra y del alumno, puede existir cierta cercanía, claro que sí, y de hecho ocurre. Sin embargo, en el momento en que sale de su función o se sale del contexto de la relación maestro-alumno, ya no hablaríamos de una relación profesional, sino de una relación integral. La relación profesional tiene límites claros en que cuanto se va a cumplir únicamente la función específica para la cual se generó esa relación. En cuanto se sale de ese propósito, pues ya no estamos hablando de una relación profesional. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a un cajero, a un banco, y el cajero que me atiende, pues me va únicamente a decir que es tanto y etcétera, ¿no? Entonces yo ya hago el pago correspondiente y tan pronto se acabe, haga el pago y me dé el ticket, se acaba la relación profesional. Ahora, suponiendo que fuera del banco, pues yo me encuentro a este cajero y nos hacemos amigos, entonces ya deja de ser una relación profesional y pasa a ser una relación integral. Esta perspectiva, la perspectiva cultural de la teoría comprensiva, por sus fundamentos reivindica lo singular, sea de las acciones grupales, la experiencia colectiva de una huelga o individuales, como yo viví la experiencia de una huelga, desde mi edad, mi género, mi historia de vida, etc. El individuo lo define como un espacio irrepetible donde confluyen, es decir, donde están juntos y conviven unos entre sí, distintos significados, tanto morales, religiosos, educativos, económicos, políticos, etc., en el cual la persona decide cuál significado es más valioso para crear nuevas experiencias únicas. Ok, vámonos por último con la teoría crítica. La teoría crítica surge en los años 30 en la ciudad de Frankfurt, Alemania.
Se caracterizó primero por criticar la vulgarización del marxismo como una teoría oficial de los países entonces comunistas, en específico la Unión Soviética, que hoy conocemos como Rusia. Entonces, la teoría crítica, con sus autores que es Max Horkheimer, Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin en los años 30, reivindicaron la renovación y actualización del espíritu crítico del pensamiento del materialismo histórico, justamente porque se empezó a ver el materialismo histórico como una forma de equivalencia al socialismo, ¿no? En la primera generación de la teoría crítica se analizaron nuevos temas, como la crítica al neopositivismo, la naturaleza del arte en la sociedad contemporánea, el papel del marxismo en las sociedades comunistas, etc., y en especial sobre la importancia del individuo. La teoría crítica veía la importancia de otros factores sociales, ajenos a los partidos políticos, es decir, el Estado, y que se agrupaban en los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos y de las luchas feministas estudiantiles, e incluso de la resistencia que el propio individuo podría ejercer mediante una postura ética determinada. Entonces, la teoría crítica va más bien a concebir al individuo o las minorías, vamos a hablar, como esenciales para entonces tener una postura ética justamente de resistencia. Aquí acordémonos un poquito porque justamente es la crítica que se hace a la teoría de materialismo histórico. El materialismo histórico justamente refiere que hay un afán de poder y dinero, ¿no? Y además también de que a lo largo de la historia se ha visto que hay una relación de dominación y dominados. Los que dominan pues son la mayoría, no en un sentido numérico, sino que tienen mayoría de poder, y los que son dominados son la minoría, no en el sentido numérico, sino en el que tienen minoría de poder. Entonces, justamente va a hablar de la minoría en la teoría crítica, que son los afroamericanos y las luchas feministas, y entre otros movimientos que en la actualidad podemos ver que ya hay bastantes más. Por ejemplo, uno de los más fuertes pues también sigue siendo el feminismo, el movimiento feminista, y también el movimiento LGBT. Jürgen Habermas, que es otro de los autores principales de la teoría crítica, retoma la importancia del papel de otros factores sociales, como lo es la comunicación. Él dice que sin comunicación no hay posibilidad de formar grupos ni de trabajar en sociedad. La comunicación es tan importante para la supervivencia como la producción social. Y en cierto sentido, pues es cierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta clase no se podría impartir si yo no podría comunicarme con los alumnos que están escuchando esta clase. Entonces, para Habermas, las acciones de las personas y grupos sociales no son suficientemente explicadas por los factores materiales, sino que están sustentadas en la comunicación. La acción comunicativa entonces es la acción fundamental de la vida social. De esta manera, las diferentes relaciones que veíamos con Max Weber, las relaciones integrales y las relaciones profesionales, se van a ir dando o gestando o manteniendo a partir de la acción comunicativa que nos propone Habermas. Entonces, a los espacios que se resisten a funcionar con esta lógica, Habermas les llama mundo-vida. ¿Cuál lógica? Pues la lógica de la mayoría, es decir, de los que dominan. Entonces a este espacio les va a llamar mundo de vida, en el sentido de que ahí se depositan acciones comunicativas, es decir, en la minoría. En este mundo vida, donde surgen acciones comunicativas y proyectos alternativos de vida que siguen una dirección distinta a la del capitalismo. Entonces, jóvenes y mujeres, etnias e individuos, en sus movimientos sociales, en sus protestas, en sus acciones personales, inventan nuevos valores alternativos. Y lo hemos visto. De hecho, lo vemos con los movimientos de la minoría. Por ejemplo, actualmente con el movimiento LGBT, inventan un nuevo valor alternativo como
de la homosexualidad como otra orientación sexual y no como un trastorno mental. Entonces, el individuo se define como un actor que puede defender la razón, la verdad y la crítica sustentada, luchando en un espacio contra el conocimiento fragmentado o contra la mentira y la opacidad. Pues justamente aquí hay que también diferenciar: criticar es distinto, completamente distinto a juzgar. La crítica se sustenta, se defiende a partir de la razón y de observaciones que vamos haciendo de lo que hay alrededor. A diferencia del juicio, del juzgar, es más bien es un juicio de valor y es valorativo, usualmente se refleja sin ningún sustento y además como un adjetivo calificativo. Y la crítica es distinta. El individuo es un actor y las minorías también lo son. Aquí es donde surge lo de las minorías. Y estos pueden convertirse en mayorías que efectivamente tenían razón, en las cuales hay pluralidad y debate. Aquí nos da pauta a la aceptación de la diversidad humana. Entonces, ya para acabar, y en síntesis, retomando las 4 teorías, en Marx el sujeto a cambio era la clase obrera, es decir, la clase social. En Durkheim, las instituciones, que es la teoría estructural funcionalista. En Weber, la acción social, la teoría comprensiva. Acción social, acordémonos que es el significado que va teniendo cada experiencia para un colectivo o un individuo. Y en Habermas lo son la acción comunicativa del individuo y de los grupos monitorios de minorías. Entonces rescata en la perspectiva del materialista el papel del individuo y su papel crítico, su capacidad de realizar críticas a partir de la razón, observaciones sustentadas, etc. Muy bien, entonces por aquí terminamos el bloque 4.